El tema de hoy parte con una pregunta. ¿Es la Iglesia el Israel de hoy? Amados hermanos en Cristo Jesús, a través de este podcast quisiera darle a conocer algunas diferencias que existen entre Israel y la Iglesia. Diferencias, por supuesto, que están marcadas, son muy notables en la Biblia y que muchas veces a lo mejor pasamos por alto, pero son interesantes, son importantes y de pronto pueden servirle a usted para aclarar ciertos temas y poder marcar la diferencia entre lo que se está haciendo en un momento determinado. Comencemos por mencionar el pueblo de Israel. Israel es un pueblo terrenal. La iglesia es un pueblo celestial. No olvide que Israel tiene como líder terrenal a Moisés, a quien Dios llamó para liberar al pueblo del yugo de la esclavitud egipcia, y la iglesia tiene a Cristo como líder espiritual, a quien Dios envió desde el cielo por amor al mundo. Recuerde lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted recuerda eso, ¿verdad? Es un texto muy decidor y siempre se está mencionando. Entonces, en este caso vemos entonces que Cristo es de mayor honra y de mayor gloria que Moisés. Eso lo podemos encontrar en Hebreos 3:3. Israel se encuentra entre las naciones de la tierra, al igual que Chile, Argentina o Brasil. Y tiene promesas terrenales con prosperidad terrenal. En cambio, la iglesia no es una nación, sino un referente que está compuesto por personas de todas las naciones de la tierra. La iglesia es como un peregrino en medio de este sistema mundial, pero también tiene promesas espirituales con recompensa celestial. El juicio de Israel tendrá lugar en la tierra al final del periodo de la tribulación. Por el contrario, el único juicio que el Nuevo Testamento revela para la iglesia es el tribunal de Cristo, que en verdad es un magno evento de recompensa en el cielo después del rapto. A Israel Dios le mandó a separarse del resto de las naciones. Por eso estamos dando esta diferencia. A la iglesia Dios le dice, vayan a todas las naciones. Recuerde lo que dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere será salvo. Los israelitas son amigos del esposo, pero mi amado hermano, la iglesia es la esposa. A Israel se le llama la esposa de Jehová, a la iglesia la novia de Jesús. Usted puede buscarlo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la relación que existe entre Dios, Israel, Jesús y la iglesia. A Israel se presenta como la esposa infiel. La iglesia, en cambio, como la novia pura, virgen, ataviada, que ha de casarse a lo que nosotros le llamamos las bodas del Cordero. Israel tenía un sacerdote limitado a la tribu de Leví, también por la línea de Aarón. En cambio, en la iglesia todos somos sacerdotes. Y Apocalipsis dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre.
A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Eso está en Apocalipsis. Eh, es importante conocerlo. Los israelitas tenían restricción para llegar a la presencia de Dios. Solo lo podían hacer los sacerdotes. En cambio, la iglesia, mi amado hermano, tiene libertad para entrar en la presencia de Dios. Si vamos a Hebreos 4:16, por ahí, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, está muy claro esto que estamos tratando, esta diferencia. Israel tenía un sumo sacerdote que era un hombre, el cual se presentaba una vez al año para ofrecer sacrificio de expiación por los pecados del pueblo. La iglesia tiene un sumo sacerdote santo y perfecto, que es Jesucristo, el Señor. El Señor Jesús, que murió y resucitó por nosotros y está a la diestra de Dios intercediendo cada día por nosotros. Qué tremenda bendición, ¿verdad? En Israel Dios habitó en el tabernáculo. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento nos damos cuenta de toda esa área del tabernáculo, qué es lo que era, para qué era y quién habitaba ahí. Entonces, para Israel eso era un símbolo de la presencia de Dios. En la iglesia Dios habita en cada creyente y se hace sentir en cada corazón. En Israel existe el incienso. Para Dios pudiera él percibir un olor grato, fragante. Entonces ellos usaban el incienso para que Dios se agradara de ese perfume. En la iglesia existen las oraciones que suben a la presencia de Dios como un olor grato. Su oración, mi oración. En Israel la alabanza se realizaba por medio de instrumentos musicales. En la iglesia la adoración también se adora con instrumentos musicales, pero en la iglesia debe ser la adoración en espíritu y en verdad con el corazón. En Israel el Espíritu Santo venía sobre algunos y se iba. Lo hacía solo cuando tenía que entregar un mensaje al pueblo por medio de un profeta. En cambio, en la iglesia el Espíritu Santo viene sobre todos los creyentes y se queda a morar en ellos. Es una maravilla saber esta gran verdad de la palabra de Dios. Israel como pueblo de Dios fue fundado por Moisés, la dispensación de la ley, en el monte Sinaí, y fue mediante Moisés que Israel recibió las 2 tablas de la ley de parte de Dios. Para ellos fue algo de suma importancia para los israelitas. La ley mosaica también se le llamaba el Torá. La iglesia está formada por todos los creyentes que han sido liberados de la esclavitud del pecado y del mundo malo por medio de los sacrificios en la cruz del Calvario. Y como institución divina, la iglesia tiene, bueno, cuenta con la promesa de su fundador, que es nuestro Señor Jesús, de llevarla a la casa de su papá, a la casa de su padre. Entonces, cuenta la iglesia con esa promesa. Y de su fundador, para disfrutar de eterna gloria junto a su divino esposo, nuestro Redentor. Mi amado hermano, la ley fue dada para Israel, pues las escrituras dicen que haciendo estas cosas vivirás por ellas, o sea, por obra. La iglesia es por gracia, no es por obra, es un don, es un regalo y merecido. El judaísmo, mis amados hermanos, amigos, es una religión. La iglesia, en cambio, es una regeneración.
Hay una marcada diferencia ahí. La salvación para Israel era por preservar y guardar la ley, pero en la iglesia por medio de la fe y no por obra, como decíamos anteriormente, para que nadie se gloríe. La Pascua, y no estoy hablando de la Navidad, la Pascua es para Israel. Para ellos era una fiesta de las más veneradas porque conmemoraban la salida de los antiguos, de sus padres, su ancestro, de la esclavitud de Egipto. La cena del Señor es para la iglesia, que también es la celebración de la expiación por nuestros pecados, por la muerte y resurrección de nuestro amado Redentor, Jesús, el Cristo. Y, si pudiéramos decir, Israel dio a luz a Cristo. Cristo dio a luz a la iglesia. Debemos recordar esto de que Dios hizo caer a Adán en un sueño de muerte. Cuando estábamos hablando de esto, volvimos al Génesis, Adán y Eva. Y estando en ese sueño de muerte, Dios abrió su costado y de su costado sacó a Eva, que es su compañera. Eso usted lo recuerda bien. Génesis, los primeros versículos. Jesús estaba en la cruz del Calvario, su costado fue abierto por una lanza y de ahí salió su esposa, la iglesia. Es una maravillosa similitud. En Israel tenían prohibiciones de comer ciertos tipos de carne. Hay una lista de animales que ellos no podían comer. También este problema lo trató Pablo, de alguna manera hizo bastante énfasis. En cambio, en la iglesia hay libertad. Cuando nosotros vemos su palabra, dice, si algún crédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os pongan delante, comed sin preguntar nada por causa de conciencia. A Israel, Dios le manda a hacer guerra contra sus enemigos. Por ejemplo, si vamos a Primera de Samuel, el capítulo 15, el verso 3, por ahí, dice la orden para Amalek, para Saúl, ve y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, camellos y asnos. Es una orden terrible. Uno dice, ¿cómo puede ser esto? Dios es soberano y vea por qué causa lo hizo. La iglesia, Dios le manda a amar a sus enemigos, todo lo contrario que Israel. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, como decía la Escritura. Jesús dice, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos y bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, orad por los que ultrajan y os persiguen. Una gran diferencia, una diferencia que a veces nos causa susto. Amar a nuestros enemigos, abrazarlos, orar por ellos, estimarlos. Ay, Señor. La unción con aceite es para Israel, ya sea para ungir a un rey o a un sacerdote. Siempre ellos usaban el aceite, escuchamos siempre la expresión una redoma de aceite. La unción con el Espíritu Santo es para la iglesia. El Shabbat o día de reposo es una señal entre Dios e Israel. La iglesia, el domingo es el día del Señor y todos los demás días también. El domingo fue el día de la resurrección y siempre se mencionó el domingo como día principal, pero todos los días son del Señor.
Esto lo puede encontrar también en Hechos 20, versículo 7, por ahí más. Israel es alertado de esta manera: orad pues porque vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo o en Shabbat, como le llaman ellos. La iglesia también es alertada, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Debemos estar alerta. Israel pasará por la gran tribulación. Pero mis amigos, mis hermanos, por lo que he estudiado y he analizado y he buscado información, la iglesia no pasa por la gran tribulación. Aunque hay 3 escuelas diferentes, pero me quedo con esta porque tengo la seguridad por el Espíritu Santo. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Israel tendrá un encuentro con el Señor en el Monte de los Olivos. La iglesia tendrá un encuentro con el Señor en las nubes. ¿Qué le parece? Esas son diferencias notables que a diario se están mencionando en la congregación, en la iglesia, no de esta forma, pero en los mensajes queda al descubierto que nosotros iremos al encuentro del Señor en una nube, y sin embargo que el pueblo de Israel tendrá su encuentro en el Monte de los Olivos. En Israel, cada persona que nace se convierte en miembro de la comunidad judía. En la iglesia, solo mediante el nuevo nacimiento espiritual, un miembro pasa a ser parte de la iglesia. Debéis nacer otra vez, nacer de nuevo. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A Israel Dios enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos, dice, de los 4 vientos de la tierra. A la iglesia le enviará a Jesús, el Mesías, como dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Acuérdense, en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Agrega el último versículo, dice: pues por lo tanto, dice, alentados los unos a los otros con esta palabra, cobren aliento. Así que a la iglesia se le ordena también todo esto y predicar el Evangelio. A la iglesia Dios le enviará de esta manera a Jesús mismo. Israel, pueblo acostumbrado a vivir en guerra, en cautiverio, en persecución. Israel está encargado de llevar el Evangelio del reino a todo el mundo. A la iglesia se le ordena predicar el Evangelio a toda criatura, a tiempo, fuera de tiempo. De no hacerlo, mi amigo, el Señor cortará al cristiano que no dé fruto ni gane almas para el reino. Usted puede ser un excelente cantante o músico, predicar grandemente, profetizar, hacer milagros, sanar los enfermos, pero si no gana alma para Cristo, será cortado por no cumplir la gran comisión, cosa de gran importancia dentro del proyecto de Dios que tiene para el hombre. Y de predicar el Evangelio de la gracia. Es importante, como dice su palabra, predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere será salvo. Es una encomienda, es una orden. Israel fue gobernada por la ley mosaica, que en realidad fue un ayo, un tutor temporal, como un maestro, como un cuidador.
que como una nodriza que cuida a un pequeño. La iglesia es gobernada por la revelación de la palabra y el Espíritu Santo como el gran timonel que nos guía a toda verdad y a toda justicia. En la Biblia solo una quinta parte se refiere a la iglesia. Si dividimos la Biblia, toda su escritura, en 5 partes, solamente una quinta parte habla de la iglesia, lo demás habla de Israel y de toda la historia de su pueblo. La iglesia es un misterio revelado en el Nuevo Testamento y totalmente desconocido en el Antiguo Testamento. Estas son, por decir algunas de las diferencias que encontramos en la Biblia. Hay muchas más, pero puntualmente e interesantemente son estas las que estoy dando a conocer en esta hora. Puede ser una bendición para usted. Véalo de nuevo, marque, anote. Puede ser una bendición. Mi amigo, mi hermano, nos volveremos a encontrar en un próximo podcast donde estaremos analizando otra porción de la Biblia. Que el Dios de la gloria le continúe bendiciendo. Espero que este episodio haya sido útil para usted. Si tiene alguna duda, déjeme su comentario y no olvide seguirme en las redes sociales. Bendiciones.